Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que están muy pendientes a este programa maravilloso de Frente a la Biblia, hoy con el programa número 59. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar transmitiendo a través de las redes en este maravilloso día. Quiero recordarles a todos los que están allí pendientes que dejen sus comentarios, sus preguntas. Hoy seguimos con un tema maravilloso, un tema impactante que realmente estuvo genial el primer episodio. No sin antes darle la bienvenida a nuestro amado hermano apóstol Norberto Díaz Granado, bienvenido, y a su amada hija Karina Colmenares. Buenas noches, ¿cómo se encuentran en este día? Muy buenas noches, hermana Caterine, muy contenta de estar aquí y muy ansiosa también por conocer las respuestas a las preguntas que tenemos en este día. Muy buenas noches a todos los amigos, a todos los hermanos que nos están sintonizando una vez más hoy en De Frente a la Biblia, hoy en el programa número 59. Es verdaderamente un privilegio poder volver esta noche a compartir con todos ustedes y tratar de dar las respuestas a los interrogantes más controversiales acerca de este tema tan apasionante que hemos comenzado a estudiar desde la semana pasada acerca de el infierno. Doy gracias al Señor por esta segunda oportunidad que me permite estar aquí, reitero, para continuar con este tema. Así es, ha sido un tema interesante y bueno, hoy tenemos varias preguntas también muy interesantes y queremos agradecerle a todos los que nos envían sus preguntas y están muy pendientes de este programa. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a entrar en materia, segundo episodio de este tema titulado El infierno. Y vamos con una pregunta bastante interesante. ¿Estamos listos? Vamos. La pregunta número 1 del día de hoy. ¿El purgatorio es una alternativa al infierno? ¿Cómo te parece esta pregunta? La pregunta es si el purgatorio es una alternativa. Exactamente. Bueno, no es ninguna alternativa. Ya dejamos claro la semana pasada de que el purgatorio es una invención de la teología agustiniana, pero que no tiene ninguna relevancia, ni ninguna implicación, ni ninguna manera de ser verificada de frente a la Biblia. El purgatorio, según la Biblia, como la conocemos hoy, no existe. Por lo tanto, no puede ser de manera alguna una alternativa al infierno, porque no existe. La siguiente pregunta para esta noche, la pregunta número 2, es si Dios disfruta del sufrimiento de los pecadores. Esta pregunta con base en que a veces se le ve, digamos, una cara a Dios en la Biblia en la que pareciera que está deseoso de destruir a todos los que lo aborrecen. La pregunta es, en sí. La pregunta es si Dios disfruta del sufrimiento de los pecadores. Ok, muy buena pregunta, gracias por esta interrogante. La respuesta es no, Dios no disfruta de ninguna manera del sufrimiento de los pecadores. Hay algo que hay que notar y hay que diferenciar entre la justicia de Dios, que es lo que realmente Él aplica en el momento en el que determina un juicio sobre un pecador, y el disfrutar del sufrimiento del pecador. Son dos cosas muy distantes, muy diferentes, y en ningún caso de frente a la Biblia se muestra a un Dios que sufre por la condena infernal de un pecador. Hay algo interesante que debo de pronto subrayar, y es que el pecado es el que lleva, o es la causa que hace que una persona sea condenada en el infierno. Es el pecado. No importa lo que haga, es el pecado en sí lo que lo condena. Y hoy en día el pecado está encasillado, como ya dice, la Biblia dice que Jesús venció al pecado en la cruz del Calvario. El pecado está encasillado en una sola cosa. Dios, digamos de esta forma, conjuró todas las maneras y las manifestaciones posibles de desobediencia del pecado y las hizo converger en una sola causa, en una sola razón. Y por esa única razón, hoy una persona es condenada. ¿Cuál es la razón? El no creer en Jesús. Como Jesús fue el que pagó la culpa y pagó el precio por nuestra redención y nuestra salvación, solamente el no creer en Él es motivo suficiente para irme al infierno, según la Biblia. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 17.
Lo podemos leer ahorita, si gusta, si tiene la Biblia en la mano, lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Entonces el Señor, dice la Biblia en el versículo anterior, en Juan 3:16, amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que Dios en ningún momento está deseoso ni ansioso de destruir ni de condenar a la humanidad o destruir o condenar al pecador. Antes bien, el propósito de Dios es salvarlo, y por el deseo y su amor que siente hacia la humanidad y por el deseo de salvarle, pues se hizo hombre, se hizo carne y vino a la tierra en semejanza humana para morir en la cruz, y a través de la fe en Él todos los seres humanos pudieran ser salvos y librados de una condenación en el infierno. Vamos a leer la Biblia, por favor, a ver qué dice. Juan versículo 3 verso 17 dice: porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Vamos a leer el siguiente versículo, el 18, por favor. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces podemos mirar de frente a la Biblia que el juicio viene sobre una persona por un solo fin o por una sola causa. No es por el pecado en sí como generalmente lo vemos, no es por ser fornicario, no es por ser adúltero, no es por ser idólatra, porque Dios en la cruz del Calvario lidió con todas las maneras y con todas las formas de pecado. Lidió con todas ellas y se las entregó al que cargó el pecado en sus hombros, que es Jesús. Y ahora toda clase de pecado, sea cual sea, está en la disposición de Él. Y entonces en esa disposición donde Él se la lleva, yo que soy el culpable, lo único que tengo que hacer es creer en Jesús para que el pecado mío sea quitado. Si yo no creo, mi pecado, mi maldad de incredulidad en contra o hacia Dios, esa incredulidad mía al no aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, obligatoriamente deposita en mí toda la culpa de todo el pecado. Y entonces me hace merecedor del juicio. El que no cree ya ha sido juzgado. ¿Y ese juicio cuál es? El que me va a tocar estar un día delante del trono blanco en el día del juicio final. De eso hablaremos más adelante. Entonces Dios no quiere, realmente Dios no quiere de ninguna manera que el ser humano sufra, que el ser humano sea condenado, y mucho menos disfruta del castigo que se le puede impartir al ser humano en el infierno. Él no quiere eso. El propósito de Él, reitero, fue salvarlo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 10. Hay una cita, esta cita es muy hermosa, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10, donde la Biblia, para complementar estos tres versos que acabamos de leer, la Biblia dice de que Jesús es el Salvador de toda la humanidad, mayormente de los que creen. Vamos a leer esa cita, por favor, ese versículo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 10. Porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Entonces, la Biblia está diciendo aquí que el Dios viviente es el Salvador de ¿quiénes? De todos los hombres. Se refiere a la humanidad. Él salvó a toda la humanidad. El día que Jesús vino a la cruz del Calvario y derramó su sangre en expiación por nosotros, por la humanidad, por los que habían existido en la tierra antes de Él, por los que existían en ese momento y por los que naceríamos posteriormente, por toda la humanidad, Él derramó su sangre y a todo el mundo entero salvó. Él es el Salvador de todos los hombres. ¿Quiere decir esto que entonces todos somos salvados del infierno? No. Él salvó a toda la humanidad y dejó una condición. Si tú quieres esta salvación que he pagado para ti, que te he otorgado por gracia, lo único que tienes que hacer es creerme. Si yo creo en el Señor, entonces la liberación, la salvación que Él ganó para mí se hace efectiva, se hace eficiente en mi vida. Pero
en la cruz del Calvario, reitero, Él salvó a toda la humanidad. Lo único que yo necesito hoy para recibir esa salvación que Él ganó para mí es creerle. Entonces vemos en este aspecto cómo el Dios viviente, no queriendo el mal ni la destrucción de la humanidad, por su amor eterno hacia ella, vino a la tierra en semejanza humana, murió en la cruz y les otorgó, o nos otorgó a todos, una salvación completamente gratuita. Lo único que tengo que hacer, reitero, es creer en Jesús para que mi alma sea librada de el infierno o de la condenación o del juicio. Ok, muy clara tu respuesta. Y vamos con la siguiente pregunta en esta noche, tercera pregunta. ¿Cuántos irán al infierno? ¿Cuántos irán al infierno? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Y lastimosamente no tengo una respuesta de cuántos irán al infierno. Durante la historia se han dicho muchas cosas. No sé si de pronto tengas algo que anotar al respecto. Hay muchas doctrinas, hay muchas creencias. Pero algo que sí es claro, aunque no tengo un número y la Biblia no especifica el número de personas que irán al infierno, algo que sí se puede interpretar, digámoslo así, a partir de la Biblia o de frente a la Biblia, es que no serán muchos los que alcancen la gloria de Dios en comparación a los que se van a ir al infierno. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, en una de sus parábolas y en una de sus enseñanzas, dijo que estrecha y angosta es la puerta para entrar al reino de los cielos, pero ancho y espacioso el camino de la perdición, dando a entender en esta analogía de que es mucho más fácil correr y entrar por la perdición, por el camino del mal, y posteriormente perderse, a esforzarse para entrar por una puerta angosta y estrecha que no es fácil pasar por ella. Pues lógicamente por el portón gigante cabe mucha más gente, mucho más rápido y mucho más flujo de personal, mucho más fácil. Por lo tanto, a partir de allí se puede inferir que las personas que van a ser lanzadas al infierno, que se van a perder, es mucho más grande en comparación al número de personas que efectivamente creerán en el Señor y serán salvados. Pero un número exacto no hay. Otra circunstancia de esta, otra razón por la cual se piensa esto, es que la Biblia dice que hay un libro de la vida que se escribió. Hay un listado de personas que serán salvadas o que han sido salvadas por la fe. Y ese libro se llama el libro de la vida. Por simple lógica, entendemos que si hay una multitud de personas, si hay un listado, es porque el listado es una selección de toda la multitud. No obliga a que todas las personas estén en el listado. Hay una gran cantidad de gente y hay una lista de personas de esa multitud que son diferentes, que son salvadas. Es como cuando se hace el censo electoral, por ejemplo. Usted va a buscar el censo electoral en un país de 50 millones de personas como Colombia y encuentra en un censo electoral aproximadamente 20 millones de personas. ¿Dónde están las demás? Y de esas 20 millones, de pronto hay apenas 14 que son aptas para votar, 14 millones. Y las que votan de pronto son 12 millones nada más. Siempre los listados se utilizan para filtrar a una multitud. Cuando la Biblia dice que hay un libro de la vida y que todo aquel que no se halló inscrito en el libro será lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es, como lo vamos a ver más adelante, lo que para muchos teólogos y estudiosos es el infierno mismo, la muerte segunda. Entonces la lista se entiende, el libro de la vida, el rollo de la vida, se entiende como algo que es único, que es exclusivo y que no abarca a la multitud en general, sino a un grupo más reducido. Pero el número exacto de personas, la Biblia no lo dice. Ok, nos ha quedado claro por la escritura que evidentemente el infierno, como ya se ha hablado y se ha explicado, es por causa de no creer en el sacrificio de Jesús.
es por no tener la fe suficiente para creer en este regalo de la salvación. Por ende, al no creer en ese sacrificio, que es el único que me aparta del pecado, es el único que me da el perdón del pecado, pues lógicamente el pecado está activo, si se puede decir de esa manera, en la persona que no ha creído en el sacrificio de Jesús. Será por eso en que vemos, o será esta la poca fe, o el que ya no es tan fácil creer en la predicación, en que muchas personas lleguen al infierno, el que las personas no lleguen a creer en ese regalo divino o gratuito para ellas. Bueno, realmente las razones y las causas por las cuales una persona no cree son muy subjetivas. Depende de la época, depende de quién le comparte el evangelio, depende de en qué cultura se encuentra. Esto inclusive depende aún del intelecto que la persona pueda tener. Es mucho más fácil que una persona que no tenga mucho estudio crea en Jesús, porque es algo místico, es algo que ofrece una salida a los problemas, a que una persona que tiene mucho estudio y mucho conocimiento doblegue su espíritu y su corazón, su mente a creer en algo que no puede demostrar. Entonces, la fe está directamente relacionada con muchos factores, y creo que esto sería un tema de estudio más profundo en otro episodio en cuanto a la fe. Pero sí quiero mencionar que la fe depende en muchos factores humanos, digámoslo así, en muchos factores humanos depende de mi condición socioeconómica, de mi condición política, de mi ubicación geográfica, de la cultura y aún de la familia en la que nací. De todos esos parámetros influyen, se me olvidó mencionar el estudio, mi nivel de estudios. Influyen todas estas cosas en mayor o en menor manera, influyen en que yo tenga la capacidad de creer o no creer en Jesús. Esto a nivel humano. Por el lado de Dios, según la Biblia, yo nunca podré creer en el Señor a menos que Él me dé la fe para creer, porque creemos en el Señor y dice que es por un don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces, de frente a la Biblia, el ser humano, cada uno de nosotros que ha creído en Jesús, según la Biblia, la única razón por la que he creído es porque el Señor, Dios, el Dios Salvador Supremo, viviente, que hablamos ahorita en 1 Timoteo 4:10, me dio la fe para yo poder creer en Él. Esa fe que Él me dio es capaz de superar todos los parámetros que ya mencioné a nivel humano, de estudio, de ubicación geográfica, de política, condición social, raza, credo, cualquier educación que yo tenga. La fe que Dios me da hace que creer en Él sea posible, aunque estén todas estas cosas por delante. Cuando Dios no da la fe para creer en Él, cualquiera de estos obstáculos humanos es suficiente para que la persona nunca llegue a los pies de Cristo, porque no se puede llegar a Jesús por la sabiduría humana. La única forma de llegar a creer en Él es a través del don de fe que entrega el mismo Dios Salvador de todos los hombres. No sé si eso me responde a la pregunta. Sí, la responde dentro de los parámetros y es que es interesante poder responderla porque constantemente vemos y escuchamos predicaciones, vemos y escuchamos a muchas personas hablar de Cristo, pero lo que tú decías es cierto. De frente a la Biblia vemos que hay un listado, vemos que son pocas las personas y es muy angosto el camino en que el verdadero creyente pues logra pasar por allí, son pocos. Más hay una cita bíblica muy predicada y muy escuchada, y es que
muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, es bueno darse respuesta a estos interrogantes, porque si el infierno está, y está para todas aquellas personas que no creen en Jesús y no lograron poder tener la fe para creer en esa salvación, hoy tienen la oportunidad de ver este programa, hoy tienen la oportunidad de escuchar estas respuestas a estos interrogantes y saber que hoy es una oportunidad que ellos tienen. Hoy puede ser el día de hoy en la que Dios le está dando la oportunidad a través de este programa de tener la fe suficiente para creer en Jesús y alejarse del infierno. Entonces sí, fue clara la respuesta de Frente a la Biblia. Muchas gracias. Hay una anécdota que cuando la escuché en el año 1989. La escuché por la radio. Y la anécdota fue un testimonio que hizo un predicador en la Plaza de Toros de Barranquilla, de la ciudad de Barranquilla. Él estaba compartiendo y estaba transmitiendo esa noche la campaña por Radio Minuto en Barranquilla en esos años. Yo era un niño, tenía 9 años, pero escuché esa predicación y esa predicación hasta hoy la recuerdo como si la hubiera escuchado ayer. Y el tema de la predicación era 1 en el infierno y 5 de camino. Ese es el título de la predicación. El evangelista predicaba 1 en el infierno y 5 de camino. Y la cita bíblica que utilizó y el testimonio que dio fue Lucas capítulo 16-19. De pronto la leeremos más adelante. Pero el testimonio que dio fue que estando en Costa Rica, mientras que predicaba ese mismo mensaje, estando en Costa Rica, había un joven en la campaña que había estado en las drogas, en la pandilla, había estado en cuestiones bastante difíciles de vida, buscado por homicidio, por tráfico, por una cantidad de cosas. Tenía apenas 19 años el muchacho. Y el día que le estaba predicando, predicó ese mensaje, 1 en el infierno y 5 de camino. Este muchacho pasó al frente, escuchó por primera vez hablar de Cristo, del amor del Señor, del perdón, y él le entregó la vida al Señor esa noche y pasó adelante en medio de la tarima, hizo una oración, se postró, se humilló a los pies del Señor en esa fe sincera, le entregó su vida a Cristo, le pidió perdón, le pidió que lo salvara del infierno. Y todo el mundo estaba feliz porque lo conocían, le decían el negrito. Y conocían al negrito y sabían quién era, que era un terrible, de los que todo el mundo le tiene miedo porque no saben qué hacer con él, de lo malo, de lo terrible que es. El negrito se postró adelante, se humilló, lloró, el Señor lo ministró, salió de ahí renovado, se abrazó con el predicador. Y bueno, todo el mundo feliz, contentos. Y dijo que al día siguiente venía con un amigo que lo iba a traer para que también escuchara el mensaje. La campaña duraba algunos días. El negrito no volvió. Y el predicador, cuando está dando el testimonio en la Plaza de Toros de Barranquilla en el año 89, dice que la razón por la que no volvió fue que cuando el negrito salió de la campaña esa noche, lo acribillaron en la esquina. Murió. Esa fue la noche en la que él entregó su vida a Cristo. Fue la noche en la que él escuchó hablar de Jesús. Y fue la noche en la que escuchó que había un infierno y que solo Jesús le podía salvar si lo recibía, si aceptaba por la fe en su nombre. Él se humilló, pasó adelante, lloró, se quebrantó y saliendo de la campaña esa misma noche fue acribillado en la esquina. Si no estoy mal, le dieron 17 tiros, si no recuerdo mal. Y luego le está predicando este mismo mensaje en la Plaza de Toros de Barranquilla, 1 en el infierno y 5 de camino, haciendo mención del rico, según esa historia que aparece en Lucas 16-19, donde le dice al padre Abraham: envía a uno de los que está allá, porque tengo 5 hermanos en la tierra y no quiero que vengan y sean atormentados en esta terrible llama. Entonces él era 1 en el infierno, según la predicación, y 5 de camino. Traigo esta anécdota, la recuerdo porque lo que decías ahorita,
de pronto hoy es la oportunidad para que aquella persona que escuche este video, vea este video, escuche esta transmisión, se arrepienta y busca al Señor. Posible, sales de aquí, apagas el celular o te bajas del bus o pasa algo distinto, te sales de la casa y posible mueres hoy. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué destino te espera después de la muerte si no aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hoy y crees en su nombre para que tus pecados sean perdonados? El que cree en Jesús no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no creyó en su nombre, dice Juan 3:18. Entonces es la invitación, recordando y haciendo mención de esta predicación, uno en el infierno y 5 de camino, de mi hermano, no recuerdo el nombre de él. En el 89 lo escuché, hace muchos años ya, hace bastante ratito, 31 años, hace 31 años escuché este mensaje y nunca lo olvidé, siempre lo tengo presente porque entendí esa noche que lo escuché, de que la oportunidad de la salvación puede ser solamente una vez en la vida y puede que sea hoy para ti. Y entonces la invitación, mi amigo, mi amiga, es que creas en el Señor, que le rindas tu vida a Cristo y que permitas que la salvación que Él ganó en la cruz del Calvario te acobije en este día o en esta noche. Adelante. Amén, qué maravillosa esta respuesta que nos acaba de brindar. El siguiente mito del que queremos que nos aclares es sobre si el infierno estará vacío alguna vez. Este es casi que un universalismo que ha ganado mucha fuerza, sobre todo en la era moderna, y que tiene su origen en los primeros años de la Iglesia cristiana. Y él afirma que después de un tiempo de castigo todos serán finalmente salvados por Dios. Entonces esa es la pregunta o el mito. ¿El infierno estará vacío alguna vez? Gracias, bueno, interesante pregunta también. Sí, efectivamente el universalismo ha tenido muchos seguidores y muchos adeptos a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Más que todo hoy ya se ha tomado mucha fuerza en esta creencia del universalismo, en donde, pues, como bien lo han mencionado, se piensa, se cree que en algún momento de la historia, en medio de los años, de los eones o de la eternidad, el infierno quedará vacío una vez que las personas que están allí paguen la condena o paguen su deuda o sean purgados sus pecados. De frente a la Biblia no va a pasar así. La Biblia no menciona en ningún momento que el infierno va a quedar vacío. Lastimosamente no lo menciona. Tengo que aclarar algo que a veces muchas personas malinterpretan acerca del infierno, y es que, bueno, no sé si de pronto ya hay una pregunta al respecto más adelante, es que muchas personas confunden el infierno con el Hades o con el Seol. Son lugares muy distintos y las personas generalmente los confunden pensando que son lo mismo. Y entonces lo que quiero aclarar, y de pronto ahorita tendré más tiempo para aclarar un poco esta respuesta, es que el infierno es un lugar muy diferente al Seol o al Hades. Entonces no podemos confundir estos dos lugares, porque entonces estaremos en dos aguas y estaremos confundiendo conceptos, confundiendo destinos y confundiendo castigos o estadios en esa parte que precede a la muerte. Entonces no podemos hacer eso, tenemos que tener esto bien claro. Entonces la Biblia, de frente a la Biblia con respecto al universalismo, la Biblia no dice en ninguna parte que el infierno quedará vacío en algún momento. No lo dice. Ok, gracias. Esta pregunta me recuerda a una que dejaste inconclusa el episodio pasado, y era si en este momento hay gente en el infierno. Entonces creo que llegó el momento de responder esta pregunta de frente a la Biblia, porque sé que muchos, por causa de lo que acabaste de decir y de la aclaración de las palabras, de la terminología entre infierno, Hades, Seol, pues están ansiosos en conocer la respuesta a esta pregunta. Claro.
La semana pasada estaba mencionando el hecho de que muchos creyentes sinceros, voy a dejarlo ahí, muchos creyentes sinceros, muchos creyentes devotos, han mencionado, algunos de ellos pues que han tenido esa oportunidad o ese privilegio o esa experiencia de morir o de ir al infierno a través de un sueño, a través de una visión, manifiestan que en el infierno hay una gran cantidad de gente siendo atormentada y siendo torturada, y esto lo manifiestan desde el marco de una revelación de Dios. Lo primero que debo decir es que si la revelación es de Dios y yo tengo conciencia de que es una revelación de Dios, la revelación de Dios, entre tantas cosas, la principal es que es verdadera. Nunca Dios va a revelar algo que sea falso. Él no va a revelar algo para engañar, porque Dios no miente. Él no es el padre de la mentira, sino Él es el padre de la verdad. Dios siempre dice la verdad. Jesucristo pudo decir en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces Él mismo se presenta como la verdad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, si no estoy mal, dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Entonces no hay manera de que en Dios, en una revelación de Dios, haya mentira. Lo que sí es posible y generalmente sucede es que si Dios da una revelación, yo que la recibo la confunda, la tuerza o la malinterprete para decir algo que Dios no me ha dicho, no me ha mostrado. Yo me enredo, me confundo y digo otra cosa, o que yo me invente algo que no he visto, o que el padre de la mentira, que es Satanás, me muestre algo y yo lo crea creyendo que es de Dios. Dicho esto, hay muchos creyentes sinceros, genuinos en el Señor, que manifiestan haber ido al infierno y lo relatan así: fui al infierno, morí y fui al infierno, o Dios me llevó al infierno en una visión, estaba en ayuno y en oración y Dios me llevó al infierno. Cual sea el móvil, de la forma que sea, llegaron al infierno y manifiestan en esa revelación que Dios les dio que vieron personas en el infierno quemándose. Ahora, según la Biblia, y lo vamos a mirar ahora, según la Biblia se puede y se tiene que entender de que en el infierno no hay absolutamente nadie en el día de hoy. En el infierno no hay nadie, según la Biblia. ¿De dónde saco esto? Pues yo les invito a que me acompañen, por favor, a Mateo capítulo 10, versículo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y creo que vamos a ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, si no estoy mal. Hay algo importante que hay que recordar, y es que el infierno es un lugar que fue creado para ser el lugar de tormento de Satanás y sus ángeles. Primero hay que tener esto claro: el infierno es un lugar de tormento para Satanás y sus ángeles. Es decir, es el lugar en el que ellos van a pagar la condena de su juicio por haberse rebelado en contra de Dios. Entonces Dios crea este lugar de tormento para Satanás y sus ángeles y le llama infierno. Este es el lugar. Vamos entonces a Mateo capítulo 10, versículo 28, a ver qué dice. Mateo capítulo 10, verso 28 dice: No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. Ok. Esta palabra, en Mateo 10, 28, Jesús dice: no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo, pero no puede destruir el alma. Temed más bien al que puede destruir, ¿sí? Puede destruir el alma y el cuerpo arrojándolos en la gehenna. Esta palabra griega gehenna es la que se traduce al castellano o al español como infierno. Esta es la palabra, gehenna. ¿Cuál es la particularidad de esto para ponernos en perspectiva y mirar de frente a la Biblia? Que Jesús está diciendo que cuando se haga el juicio, el alma y el cuerpo serán arrojados al infierno. Sí, eso tenemos que tenerlo claro. Gehenna es lo que se traduce por infierno. Y Jesús está diciendo aquí que hay que temerle al que tiene el poder de tomar el alma del individuo y el cuerpo del individuo
y arrojarlos ambos al infierno. Esto me deja entonces la claridad de que para que una persona vaya al infierno tiene que ir con su alma y tiene que ir ¿con qué? Con su cuerpo. No va a ir solamente el alma. Él dice, tiene el poder de arrojar el alma y el cuerpo. Van los dos juntos al infierno o a la gehenna. Esta aseveración o esta seguridad de Jesús en decir, no le tengan miedo a los seres humanos, no le tengan miedo a las personas que los puedan matar, ténganle miedo al que tiene el poder de echarlos al infierno, a la gehenna, en cuerpo y alma, está refiriéndose al mismo. Él, como Dios, es el único que tiene la capacidad y el poder de echar a una persona a la condenación, al infierno, a la gehenna, en cuerpo y alma. Ahora bien, vamos a Pedro. Yo creo que esa cita nos puede dar un poco más de claridad. Según de Pedro, capítulo 2, verso 4, creo. ¿Fue la que le dije ahorita? ¿Esa fue la cita que le di? Primera de Pedro. Segunda. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, si no estoy mal. Capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 dice: Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. Entonces dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Estamos hablando de esto, de los ángeles que se rebelaron contra Dios, para quienes fue reservado el infierno, fue preparado el infierno. ¿Ves? Y entonces dice, no los perdonó a ellos, sino que los arrojó ¿en dónde? Al Tártaros, en prisiones de eterna oscuridad, reservados para el día del juicio. ¿Qué es el Tártaros? Es la pregunta. El Tártaros hace parte de la cultura griega, hace parte de la cultura helenística de los griegos, en donde se inventaron este lugar. Los griegos, en su filosofía y en sus creencias, se inventaron el lugar del Tártaros para que fuera el lugar de tortura, para un lugar de tortura de los muertos, de los que morían y que tenían que ser condenados por sus pecados, por sus castigos, por su maldad. Entonces la condena o el castigo que se sufre en el Tártaros, según los griegos en el helenismo, es que la persona que está ahí está encadenada y padece de una sed, y padece de una sed constante, y a medida que se acerca a la fuente de agua que está en el Tártaros, la fuente se aleja, y entre él más se acerca en su sed insaciable, deseando beber del agua que está allí. Entre más se acerca para beber de la fuente que está en el Tártaros, la fuente se aleja más, y esto se convierte, según los griegos y según la mitología griega, en una situación de castigo y en una situación de agonía terrible en ese lugar, en el Tártaros, y también de hambre. En una situación de hambre, la persona que está en el Tártaro, según los griegos, padece una hambre insaciable, y hay un árbol que tiene frutos allí también en el centro del Tártaros, y cuando esta persona se acerca para comer, el fruto se aleja, y entre más se acerca para comer, más se aleja el fruto. Entonces la persona que está en el Tártaros, según los griegos, padece de hambre y de sed insaciable constante, que no puede ser saciada ni satisfecha de ninguna manera, porque aunque haya acceso al agua y aunque haya acceso a la comida, entre más te acercas, más se aleja de ti. Entonces estás en un tormento constante. Este es el Tártaro, según los griegos. Pedro hace referencia al Tártaros entonces para decir que Dios arrojó a los ángeles que pecaron en el principio, antes de que el tiempo existiera, en la rebelión celestial. Él arrojó a estos ángeles al Tártaros. Es decir, si Pedro está utilizando este nombre, puede que exista realmente, o que lo esté utilizando como una figura literaria de los griegos para entender o para dar a entender el lugar en el que están los espíritus hoy en día encarcelados. Estos ángeles, según segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, están encarcelados en el Tártaros, en un lugar de agonía, en un lugar de sed, en un lugar de hambre, en un lugar de tormento, esperando, dice, en prisiones de oscuridad, esperando el día del juicio. Entonces, si nos damos cuenta, este lugar al que Pedro le menciona y le llama Tártaros,
se parecen mucho más al lugar que se describe donde hay sed, donde hay tormento y donde hay necesidad de beber agua. Este es el Tártaros, pero no es la Gehenna. Lo que habla Mateo capítulo 10 versículo 28 dice que arrojará el cuerpo y al alma en la Gehenna, que es el infierno. Pues no es el mismo Tártaros, son dos lugares completamente distintos. Este término Tártaros es el que en el judaísmo equivale a la palabra Seol. En el judaísmo, exacto. En el judaísmo Tártaros tiene su equivalencia, que es Seol, que en griego es Hades, ¿sí? El Hades es el mismo Tártaros, es el lugar de los muertos y es el lugar en el que se define el tormento de una llama y se define el tormento de una sed, según Lucas capítulo 16 versículo 19, en donde está la historia que menciona Jesús del rico y Lázaro. Entonces, para no confundir a la audiencia, cuando leemos o hablamos del Tártaros en hebreo, el término que se utiliza es Seol, o lugar de los muertos. En algunas versiones se traduce también como sepulcro. Cuando llevamos esa palabra Tártaros o Seol, cuando llevamos la palabra Seol, la equivalencia hebrea en griego de Seol es Hades, o lugar de la muerte, que también se traduce muchas veces como sepulcro. Pero el lugar que lo define como tal, según Pedro, en griego es Tártaros, ¿sí? El lugar, el nombre, el sustantivo, digámoslo así, el sustantivo de ese lugar, del lugar de los muertos, el nombre que tiene, según los griegos, es Tártaros. Entonces, efectivamente, la Biblia está diciendo que estos ángeles que cayeron y que fueron expulsados del cielo, Dios no los perdonó, sino que los ató, los encadenó y los metió en prisiones de oscuridad en el Tártaros para que esperen el día del juicio. Entonces, en vista de que la Biblia, según el apóstol Pedro, está diciendo de que Dios encerró a los espíritus rebeldes, a los espíritus que se rebelaron en el Tártaros, entendemos que no hay para estos un tormento, sino que ellos están reservados, según esta cita bíblica, para el día del juicio. Para no complicar o para no confundir a la audiencia en estos términos griegos y hebreos que estamos utilizando y que la Biblia menciona, quiero aclarar que el Seol y el Hades en hebreo y en griego son el mismo lugar. Según la Biblia, en Lucas capítulo 16 versículo 19, el Seol y el Hades, que son el mismo lugar, está conformado por tres espacios diferentes. Uno es el lugar de tormento, en donde está el rico, el hombre rico. Es el lugar de tormento donde está siendo atormentado en la llama y en donde tiene sed. Según la Biblia, este lugar de tormento que se encuentra, reitero, en el Hades o en el Seol, ese lugar de tormento corresponde, por la descripción de los que sucede en ese lugar, corresponde al mismo Tártaros, el mismo Tártaros griego, que es el lugar en donde las almas de las personas que son castigadas padecen sed y son atormentadas en una agonía por beber agua o por comer, según los griegos. Entonces, este Tártaros, que es el lugar de tormento, en donde, según la Biblia, en Lucas capítulo 16 versículo 19, está siendo atormentado el hombre rico, se encuentra en el Seol. Hay otro lugar que es una cima con S, no con C, no es una montaña, es una cima con S, que es un abismo, es una parte muy profunda, en donde la que se le conoce como el abismo, y en ese lugar, según el apóstol Pedro, están encerrados también los ángeles, como en una cárcel, en prisión de oscuridad, reservados para el día del juicio. Y en ese mismo Seol o Hades, en donde está el Tártaro, el abismo, donde están esos lugares, está un lugar llamado Seno de Abraham, en donde, según la Biblia, están las personas que murieron antes de Cristo y que murieron creyendo en que Él era su Redentor. Hay muchas más cosas que decir al respecto de este lugar, del Seol y del Hades, que, reitero, está conformado por el Seno de Abraham y el Tártaros.
El Tártaro es este lugar de tormento y el abismo que lo componen. Y hay mucho más que decir a partir de deducciones bíblicas, pero aparte de lo que he mencionado, la Biblia no dice alguna cosa adicional. En conclusión, estas personas que han ido al infierno y han visto a las personas en tormento, a la gente siendo atormentada, pues nunca fueron al infierno. El infierno no es ese lugar. El lugar al que presumiblemente pudieron haber sido llevados y al que presumiblemente pudieron haber visto, si es que realmente fueron y si es que realmente lo vieron. Ese lugar no es el infierno, ese lugar es el Tártaro, según 2 de Pedro capítulo 2 verso 4. Entonces, ¿el infierno cuál es? El infierno es el lugar que viene posterior al juicio final. Una vez que el juicio final se haga, las personas que no se hallen inscritas en el libro de la vida serán lanzadas al lago de fuego y azufre. Eso lo podemos mirar en Apocalipsis capítulo 21, creo que del verso 8 en adelante. Podemos mirar todas las personas que serán arrojadas, que serán echadas al infierno, a la Gehenna, serán arrojadas allá, serán lanzadas allá, que es el lugar donde el fuego nunca se apaga realmente y donde realmente serán atormentados. Esta parte es fundamental recordar Mateo capítulo 10 versículo 28 que leímos al principio, donde Jesús dice: temed aquel que puede destruir el alma y el cuerpo arrojándolas a la Gehenna, que se traduce infierno. Adelante. Apocalipsis capítulo 21 verso 8, si no estoy mal. A ver qué dice. Pero los cobardes e incrédulos, y abominables y homicidas, y fornicarios, y hechiceros, e idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ok, entonces este lugar que se menciona en Apocalipsis como la muerte segunda, el lago de fuego y azufre, es el lugar que la Biblia menciona. Serán arrojados, las personas que sean juzgadas serán arrojadas allí en cuerpo y alma. Por eso traigo esta cita para cerrar esta idea de esta pregunta, porque Jesús dice que al infierno, a la Gehenna, serán arrojadas las personas para ser destruidas en cuerpo y alma. Para temer aquel que puede destruir el alma y el cuerpo arrojándolas a la Gehenna o arrojándolas al infierno. Por eso dice la Biblia en el juicio final, dice que el Hades entregará a sus muertos, que el mar entregará a sus muertos, y que la muerte misma entregará a los muertos. Entonces esto se está refiriendo a que las personas que están en el Hades, que es el mismo Seol, en padecimiento, en el Tártaros o en el lugar que se conoce como el seno de Abraham, saldrán el día del juicio final para ser juzgadas según sus obras, ¿sí? Según las obras o según la conciencia. Ese día serán juzgadas, pero este tema lo hablaremos en otro capítulo que estemos hablando del juicio final. Serán juzgadas, pero cuando dice y la muerte también entregará a sus muertos, se refiere al sepulcro, se refiere a los cuerpos de las personas que saldrán para comparecer delante del juicio del gran trono blanco. Y así estas personas que no se hallen inscritas en el libro de la vida ser lanzadas al lago de fuego y azufre en cuerpo y alma. Esta descripción de lo que sucederá al lanzar cuerpo y alma al lago de fuego y azufre es la misma acción de Mateo capítulo 10 verso 28, de que Dios puede destruir al alma y el cuerpo arrojándolas a la Gehenna. Por esta conclusión, o por estos dos versos que se complementan y son muy paralelos, se entiende que esta muerte segunda, el lago de fuego y azufre, es la misma Gehenna, es el mismo infierno. Y se complementa o se verifica porque Pedro dice que el lugar del tormento y el lugar de la prisión de oscuridad de los ángeles es el Tártaros, que se encuentra en el Seol. Entonces la respuesta es a la pregunta: ¿en el infierno hay personas siendo atormentadas hoy?
No, el infierno no se lo ha estrenado absolutamente nadie. Las primeras personas, dice la Biblia, que serán arrojadas al infierno son el anticristo y el falso profeta. Pero eso no ha pasado todavía. Hasta el sol de hoy, según la Biblia, el lugar de tormento en donde las personas están como en una antesala para ser luego juzgadas es el Tártaros. Ahí es el lugar según Lucas capítulo 16, verso 19. Adelante. Ok, muchas gracias por esta explicación y continuamos. Creo que podemos dar respuesta a unas 2 preguntas más. Y bueno, la siguiente pregunta, o más bien, ¿qué le podemos decir a aquellas personas que creen que el verdadero tormento es la separación de Dios y no precisamente estar en un infierno con llama y con gusanos que no cesan? Ok, muchas personas creen eso. Muchas personas creen que la tortura o el suplicio que se vivirá en la muerte, después de la muerte, a los que no creen en el Señor, es sentir que su alma ha sido separada completamente de Dios. Posiblemente tengan razón de que eso sea una tortura también. Sin embargo, de frente a la Biblia, ya hemos visto que la misma palabra asegura de que en ese lugar, en el Tártaros, en ese lugar de tormento, hay una llama incesante y una sed agobiante que tortura constantemente a las personas que estén allí. Entonces, decir que esa llama es simbólica o es figurativa, o decir que la sed que se siente en ese lugar representa otra cosa, pues realmente sería especular. Si nos quedamos de frente a la Biblia y nos quedamos exclusivamente con lo que está escrito en la Biblia, pues tenemos que aceptar esa verdad, y es que en ese lugar de tormento, no es el infierno, pero es un lugar de tormento. En ese lugar de tormento hay una sed agobiante y una llama incesante que nunca se apaga y un gusano que nunca muere, que está atormentando. Es lo que dice la Biblia. Yo no puedo decir otra cosa porque estaría entonces saliéndome de la parte escritural. Entonces, a estas personas que piensan que no hay un tormento de llama, que no hay un tormento de gusanos, que no hay sed ni nada, sino que la situación es que el alma está separada completamente de Dios, y a eso es lo que se refiere, pues no podría decirles otra cosa sino miren lo que está en la escritura. Y si de alguna forma llegaran a tener razón de que la separación del alma es el suplicio y la agonía, entonces esa separación del alma será tan terrible que se sentirá una sed agobiante, gusanos perforándole la carne a la persona, el cuerpo a la persona, y una llama que no se apaga, que lo está devorando constantemente. Si eso es así, entonces lo que se siente estar separado de Dios completamente es la agonía que describe la Biblia en el Tártaros. Bueno, la siguiente pregunta es que hay muchas personas que creen que el infierno es un lugar en el que hay lujuria, en el que hay alcohol, drogas, sexo desenfrenado, y que es un lugar oscuro y sucio. Entonces, ¿es cierto esto, que el infierno es un lugar en el que hay fiesta y estas cosas? Bueno, verdaderamente que eso es un mito bien elegante. Es un mito muy elegante el pensar que en el infierno hay fiesta, que en el infierno hay parranda, hay trago, hay mujeres, hay vino, licor. El pensar eso es un mito verdaderamente muy elegante, pero que es falso. La Biblia, de frente a la Biblia, hemos visto que en este lugar, al infierno, lo que realmente existe es un lago de fuego y azufre que está considerado, según la Biblia, el lugar del castigo eterno para Satanás y sus ángeles, para el anticristo, el falso profeta, y para todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida. Lejos está de ser un lugar de fiesta, lejos está de ser un lugar de disfrute o de placer. Realmente es todo lo contrario. Dice que es un lugar donde hay un lago de fuego y azufre. Bueno, y la última pregunta para esta noche es
si las personas que están en el infierno realmente no quieren estar allá. Que las personas que estén en el infierno no quieran estar allá. Bueno, ahí sí no podría decir algo porque de frente a la Biblia, la única persona que aparece mencionada que está en el lugar de tormento, porque reitero, en el infierno no hay nadie todavía. Como en el infierno no hay nadie, pues no creo que nadie quiera. Si no hay nadie que esté, nadie quiere salirse. Pero si hablamos del lugar de tormento que la gente comúnmente le llama el infierno, que es el Tártaros, que las personas no quieran estar allí, pues aparentemente o evidentemente el rico no quiere estar allí. Él está diciendo, aunque no lo manifiesta, realmente él nunca dice quiero salirme de aquí, él nunca lo manifiesta. Él solamente le dice a Abraham que mande a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que venga y le dé un poco y refresque su garganta, porque está atormentado en la llama. Pero en ningún momento él manifiesta que se quiere ir. No sé por qué. Habría que preguntarle si se quiere ir de ahí, si quiere salirse. Pero la Biblia no dice en ningún momento que las personas que están siendo atormentadas quieran irse de ese lugar o quieran no estar allí. Pues la Biblia no lo dice. De frente a la Biblia no puedo decir nada. Lo único que sí dice es que la única persona que menciona la Biblia que está en ese tormento consciente y hablando es el rico, y dice, dile a Lázaro que venga aquí abajo donde yo estoy y moje su dedo en agua y me la pase por los labios porque estoy atormentado en la llama. Pero en ningún momento él manifiesta querer salirse. Es lo que la Biblia presenta y es lo único que podemos decir de frente a la Biblia. Bueno, así hemos culminado esta serie de preguntas tan interesante en este tema que siempre trae muchas expectativas, traen muchas preguntas por sí solo. Este tema que tiene por título El infierno. Hemos culminado este programa número 59 dando gracias a todos los que participaron, a todos los que hicieron sus preguntas, sus comentarios, esperando seguir escuchándolo, esperando seguir viendo sus interrogantes. No se les olvide, próximo sábado 8 en punto de la noche estamos en este programa especial en De Frente a la Biblia, en compañía de su apóstol Norberto Díaz Granado, que bueno, quiero que se despida de la audiencia en esta noche, y Karina Colmenares. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la audiencia, gracias por estar con nosotros hoy. Recuerda, deja tus preguntas, tus comentarios, si tienes alguna inquietud. Si algo no quedó claro, por favor, coméntalo para poder explicar. Si algo no te parece, coméntalo también. Y si quieres añadir, agregar o debatir acerca de alguno de los conceptos que hemos presentado en esta noche, tienes toda la libertad para hacerlo. Recuerda que el propósito de Frente a la Biblia es precisamente ese, estar de frente a la palabra, de frente a la escritura, lejos de cualquier conveniencia humana, doctrinal, denominacional o institucional, y presentar sin sesgos lo más claro posible la verdad bíblica. Un abrazo a todos, gracias por acompañarnos en esta noche y que el Señor les bendiga.